Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los fanáticos de las telenovelas turcas. Prepárense para un viaje lleno de intriga, rumores y mucha especulación porque hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a una de las parejas más queridas y a la vez más enigmáticas de la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. Así es, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el presunto romance o ex-romance o quizás futuro romance, quién sabe, entre estos dos talentosísimos actores turcos. ¿Qué ocultan realmente Demet Özdemir y Can Yaman sobre su relación? ¿Fue todo un montaje publicitario? ¿Existió un amor verdadero que se apagó? ¿O acaso siguen sintiendo algo el uno por el otro y prefieren mantenerlo en secreto? Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada foto y cada declaración que han hecho a lo largo de los años para tratar de descifrar la verdad detrás de esta historia que ha mantenido a millones de fans en vilo. No vamos a dejar piedras sin remover. Vamos a investigar a fondo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un chismecito de aquellos. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo, de los chismes jugosos y de las teorías conspirativas, porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustan las teorías conspirativas? No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Así que únanse a esta gran familia de chismosos profesionales. Vamos a darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que automáticamente nos transportan a paisajes turcos, a historias de amor apasionadas y por supuesto, a la telenovela que los catapultó a la fama mundial, Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. La química entre Sanem y Can, los personajes que interpretaban, era innegable. Traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Era palpable, real, eléctrica. Y claro, como suele suceder en estos casos, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿esa química es solo actuación, o hay algo más? Los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la telenovela se convertía en un éxito arrollador. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos fuera del set, todo parecía indicar que sí, que el amor había florecido entre ellos. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales ardían con cada nueva noticia o foto que surgía. Se convirtieron en la pareja del momento, en el foco de atención de los medios de comunicación y en el sueño hecho realidad de millones de fans alrededor del mundo. Pero como suele ocurrir también, la historia de amor entre Demet y Can, si es que alguna vez existió realmente, no tuvo el final feliz que todos esperábamos. De repente los rumores de romance se esfumaron y comenzaron a surgir noticias de distanciamiento, de peleas y finalmente, de una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Una de las teorías más extendidas sobre la supuesta ruptura entre Demet y Can es que su romance fue, desde el principio, una estrategia publicitaria para impulsar el éxito de Erkenci. Según esta teoría, los productores de la telenovela se dieron cuenta del potencial que tenía la química entre los actores y decidieron explotarla al máximo, creando una historia de amor ficticia que mantuviera a los espectadores enganchados y aumentara el rating. Esta teoría tiene cierto sentido, si lo analizamos fríamente. Las telenovelas turcas, como muchas otras, se benefician enormemente de la promoción y la publicidad. Y qué mejor manera de promocionar una telenovela romántica que creando una historia de amor real entre sus protagonistas. Además, los actores se convirtieron rápidamente en celebridades internacionales, lo que sin duda benefició a la producción. Pensemos en la cantidad de portadas de revistas que protagonizaron juntos, las entrevistas exclusivas donde hablaban con una sonrisa pícara sobre su conexión, las menciones constantes en programas de chismes que solo alimentaban la fantasía del romance. Era una máquina de generar titulares y mantener la telenovela en boca de todos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que tanto Demet como Can son actores muy profesionales y talentosos. Es perfectamente posible que hayan logrado crear una química creíble en la pantalla sin necesidad de estar enamorados en la vida real. Después de todo, ese es su trabajo, interpretar personajes y hacer que el
público crea en sus historias. Y vaya que lo lograron. La verdad es que su actuación era tan convincente que era difícil no caer rendido ante la idea de que estaban viviendo un romance fuera de cámaras. Además, en el mundo de la actuación, hay técnicas y talleres que ayudan a los actores a generar química con sus compañeros, sin necesidad de que exista un sentimiento real de por medio. Además, hay que recordar que la presión mediática a la que estuvieron sometidos fue enorme. Ser constantemente perseguidos por los paparazzi, tener cada movimiento analizado y juzgado, no es fácil para nadie. Es posible que esta presión haya afectado su relación, ya sea real o ficticia, y haya contribuido a su distanciamiento. Imagínense no poder salir a cenar tranquilamente sin que un ejército de fotógrafos los persiga. O tener que cuidar cada palabra que dicen en las entrevistas para no alimentar más los rumores. Esa constante vigilancia debe ser agotadora y puede poner a prueba cualquier relación. Otra teoría que ha circulado es que la diferencia de personalidades entre Demet y Can fue un factor clave en su separación. Se dice que Demet es una persona más reservada y discreta, mientras que Can es más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y a las exigencias de sus carreras profesionales, podrían haber generado conflictos y tensiones que terminaron por desgastar la relación. De hecho, algunos allegados a los actores han comentado que aunque se llevaban muy bien en el set y compartían momentos divertidos, fuera del trabajo tenían intereses y prioridades diferentes. También se ha hablado de celos profesionales. Ambos actores son muy exitosos y tienen una gran proyección internacional. Es posible que hayan surgido rivalidades y envidias entre ellos, especialmente cuando uno de los dos lograba un nuevo proyecto o un mayor reconocimiento. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es fácil que este tipo de situaciones se produzcan. Recordemos que después del éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman decidió probar suerte en el mercado italiano, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía. Esta separación geográfica y profesional pudo haber contribuido a distanciar aún más a los actores. Pero volviendo a lo del montaje publicitario, es cierto que después de Erkenci Kuş, tanto Demet como Can siguieron caminos separados en sus carreras. Demet protagonizó otras telenovelas y series de éxito como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, mientras que Can se mudó a Italia para trabajar en proyectos internacionales, como la serie Sandokan. Esta separación profesional, de alguna manera, reforzó la idea de que su romance había sido solo una estrategia de marketing. Y es que si realmente hubieran estado enamorados, no hubieran hecho un esfuerzo por seguir trabajando juntos o al menos por mantener una relación más cercana a pesar de la distancia. La realidad es que después de Erkenci Kuş, apenas se les ha visto juntos públicamente, lo que alimenta aún más las sospechas de que su romance fue más una ficción que una realidad. Sin embargo, también hay quienes creen que el amor entre Demet y Can fue real, pero que simplemente no pudo prosperar debido a las circunstancias. Tal vez se enamoraron en el set, pero luego se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. O tal vez la presión mediática y las exigencias de sus carreras terminaron por destruir la relación. Después de todo, el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias externas pueden ser más fuertes que los sentimientos y pueden impedir que una relación funcione. Lo cierto es que a pesar de los años que han pasado desde el final de Erkenci Kuş, la llama de la esperanza de una reconciliación entre Demet y Can sigue viva en el corazón de muchos fans. Cada vez que uno de los dos publica una foto o un mensaje en las redes sociales, los comentarios se llenan de preguntas sobre el otro. ¿Siguen en contacto? ¿Se echan de menos? ¿Volverán a trabajar juntos? Los fans de Erkenci Kuş son muy apasionados y no pierden la esperanza de ver a sus ídolos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y es que la química entre Demet y Can era tan fuerte, tan evidente, que es difícil creer que no haya existido un sentimiento real entre ellos. Tal vez no fue un amor de cuento de hadas, tal vez no duró para siempre, pero es innegable que hubo una conexión especial entre ellos. Esa conexión se podía sentir en cada escena de la telenovela, en cada mirada, en cada gesto. Era una química que traspasaba la pantalla y que hacía que los espectadores se sintieran identificados con la historia de amor de Sanem y Can. Incluso después de su supuesta ruptura, ha habido algunos gestos y comentarios que han alimentado la esperanza de una reconciliación. Por ejemplo, en algunas entrevistas, ambos han hablado del otro con cariño y respeto. Han recordado los buenos momentos que vivieron juntos y han reconocido el impacto que tuvo Erkenci Kuş en sus vidas.
Aunque no han hablado abiertamente de un romance, sus palabras han dejado entrever que todavía existe un afecto mutuo entre ellos. Además, ha habido algunos encuentros casuales entre ellos que han sido captados por las cámaras. Estas fotos, por supuesto, han desatado todo tipo de especulaciones y rumores. ¿Fue un simple encuentro casual o hubo algo más detrás? ¿Siguen sintiendo algo el uno por el otro? Recuerdo una foto en particular que circuló mucho en las redes sociales, donde se veía a Demet y Can en un restaurante en Estambul. Aunque estaban sentados en mesas separadas, se podía apreciar que se habían cruzado miradas y que habían intercambiado algunas palabras. Esa foto fue suficiente para que los fans volvieran a ilusionarse con una reconciliación. Y lo más reciente que ha encendido las alarmas y ha provocado un revuelo en las redes sociales, son los rumores de que Demet Özdemir y Can Yaman podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se dice que están negociando para protagonizar una nueva telenovela o película, lo que sin duda sería un sueño hecho realidad para sus fans. Los rumores apuntan a que se trata de una adaptación de una novela romántica muy popular, y que los productores están haciendo todo lo posible para convencer a Demet y Can de que acepten los papeles protagónicos. Si esto llegara a confirmarse, sería la prueba definitiva de que, a pesar de todo, la llama entre Demet y Can sigue viva. Sería una oportunidad para que revivieran la magia de Erkenci, y quién sabe, tal vez para que su historia de amor tenga un nuevo capítulo. Imagínense la expectación que generaría un proyecto que los volviera a juntar en la pantalla. Sería un éxito asegurado y una gran alegría para todos sus fans. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y rumores. La verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente pasó entre ellos y lo que sienten el uno por el otro. Tal vez nunca sepamos la verdad completa, pero eso no impide que sigamos soñando con una reconciliación y con un final feliz para esta historia que nos ha mantenido en vilo durante años. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con un final feliz? Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos talentosísimos actores que han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su química en Erkenci fue mágica y nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque su relación personal haya sido un misterio, su legado como pareja televisiva perdurará para siempre. Han creado una pareja icónica que será recordada por mucho tiempo, y que seguirá generando expectación y emoción entre sus fans. Y ahora, para finalizar, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos analizado los rumores de romance entre Demet Özdemir y Can Yaman, las teorías sobre su supuesta ruptura, la posibilidad de un montaje publicitario, las diferencias de personalidades, los celos profesionales y la esperanza de una reconciliación. Hemos incluso hablado de encuentros casuales y de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos. Hemos visto que hay muchas preguntas sin respuesta y que la verdad sobre su relación sigue siendo un misterio. Sin embargo, hemos coincidido en que la química entre ellos era innegable y que su legado como pareja televisiva perdurará para siempre. Es una historia que seguirá generando debates y especulaciones por mucho tiempo. Hemos explorado las distintas versiones que circulan alrededor de la historia, desde el romance genuino hasta la estrategia de marketing, pasando por las presiones mediáticas y las diferencias personales. Cada teoría tiene su peso y su lógica, pero al final, la verdad reside en el corazón de Demet y Can. Y solo ellos saben cuál es la realidad de su relación. Y lo más importante, hemos compartido un momento agradable y divertido hablando de este tema que tanto nos apasiona. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mis pensamientos y mis opiniones sobre este tipo de temas, y me siento muy agradecida por su apoyo y su cariño. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Son los mejores. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos profesionales. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can estuvieron realmente enamorados? ¿Fue todo un montaje publicitario? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Quiero saber sus opiniones. No se corten y comenten todo lo que piensen. Quiero leer todas sus teorías y sus especulaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este
vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchos más chismes y novedades del mundo del espectáculo preparados para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan disfrutando del mundo del espectáculo. Adiós.